Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro Punto por Punto, donde discutimos las noticias del momento con las personalidades noticiosas del momento. Esta semana nos acompaña Aníbal Acevedo Vilá, oficialmente ya prácticamente único candidato a comisionado residente por el Partido Popular Democrático. Bienvenido. Saludos, gracias por la invitación, saludos. Iniciamos por esta pregunta, porque yo creo que mucha gente se la hace. ¿Por qué Aníbal Acevedo Vilá otra vez a la política activa? Usted, ¿verdad?, ha estado en la radio, está publicando libros, está en la academia. ¿Esto es una muestra de cuán adictivo puede ser la política? Mira, a quien le he tenido que contestar esa pregunta primero que a nadie es a Piti y a mi familia y a mis amigos inmediatos. Es correcto, yo luego de salir de la actividad política como tal, me he dedicado a escribir libros, a la cátedra, práctica de la profesión y disfruto mucho el programa en Radio Isla, que ya va a cumplir, la semana que viene cumple 3 años. Pero el momento, en ese labor de análisis que hago, me he convencido, y es algo que llevo diciendo desde hace tiempo en mi programa de radio, Puerto Rico nadie duda que está en su crisis más profunda en mucho tiempo, pero una de las dimensiones de esa crisis es una crisis en nuestra relación con Estados Unidos. Es una crisis política, es una crisis económica, es una crisis de valores, de respeto. Y llegado al momento que uno siente que si uno está aportando ideas, está aportando propuestas, está quejándose, está criticando, uno quizás debe considerar dar el paso y más allá de proponer ideas y de criticar, actuar. Y me convencí que con la experiencia que yo tengo, tanto en Washington como gobernador, me he mantenido al día en los temas federales. He ido a Washington en múltiples ocasiones en los últimos años. Inclusive el gobernador Ricardo Rosselló, en el 2017, cuando necesitó ayuda en la capital federal, me invitó y lo acompañé en 2 ocasiones, fui directamente con él a reuniones. Me convencí que la crisis es tan profunda que si yo creía que debía aportar, pues entonces tenía que hacerme disponible y obviamente que el pueblo lo decidiera. Si las cosas estuvieran bien o hasta regular, yo hubiera continuado haciendo lo que estoy haciendo, que lo disfruto. Pero de verdad nosotros necesitamos llevar un cambio profundo allá a la capital federal. Encima de eso estoy convencido que en los próximos 10 años se van a tomar decisiones importantísimas para Puerto Rico, para bien o para mal, y se van a tomar allá. ¿Cuáles son 3 medidas inmediatas que, si usted fuese electo, tomaría desde la capital federal? Bueno, lo inmediato primero, el país no puede repetir las mismas personas que nos han representado allá. O sea, no hay forma de cambiar la imagen y la percepción que se tiene de Puerto Rico si vuelven las mismas personas. Si soy yo o es otra persona, eso lo decide el pueblo de la zona. ¿Cuál es usted? Lo primero que yo haría es sentarme con Raúl Grijalva, presidente, con quien ya he conversado antes de ser candidato. Conversé con él, yo creo que estuve por allá como en agosto o septiembre, de qué hacemos con Promesa y la Junta. Raúl Grijalva tiene un borrador de proyecto de ley para enmendar la ley Promesa. Él fue instrumental en que se aprobara. Yo me opuse a Promesa, fui a cabildear frente a él en contra de Promesa, pero se ha dado cuenta que la Junta se ha extralimitado. Pero ese proyecto de Raúl Grijalva, que es un borrador, ni tan siquiera lo ha podido presentar porque no tiene apoyo ni de la comisionada residente. Así que mi primer paso es, tú como presidenta de la Comisión de Recursos Naturales, que es la que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico, obviamente mi posición es derogar la Junta. Pero si él no ha llegado ahí, darle respaldo y trabajar con una medida que comience a limitar los poderes de la Junta y a revertir algunas de las decisiones nefastas que ha tomado la Junta. Lo segundo, que hay que evaluar el Congreso, y voy a extender un poquito, hay que entender cómo funciona el Congreso. Los temas de Puerto Rico, presentarlos solos en el vacío es extremadamente difícil. Los temas de Puerto Rico son exitosos cuando tú los logras vincular a un tema de agenda del Congreso. Sí, sí. Yo estoy convencido que la reforma contributiva de Donald Trump se va a tener que revisar. Si hay un presidente demócrata y cambia el Senado demócrata, eso es de seguro. Pero yo estoy seguro que por lo menos en la Cámara van a tratar de impulsar una reforma y eso me daría un instrumento para tratar de hacer lo que no pudo hacer Ricardo Rosselló, que es que en esas medidas de reforma contributiva federal se proteja o se le den nuevas herramientas de desarrollo económico a Puerto Rico. Lo que sucedió fue todo lo contrario. Él iba por un lado, Jennifer González iba por otro y Puerto Rico quedó pillado. Y lo tercero, yo
estoy convencido que hay que mover la discusión del tema de estatus. Tengo unas propuestas concretas, están en mi último libro, Crisis en la Agenda para la Crisis, y eso lo he conversado yo con algunos congresistas, con Nidia Velázquez, con el propio Raúl Grijalva, con Bob Menéndez, lo he mencionado. Yo creo que aquí hay que movernos a que el Congreso reconozca, uno, el derecho a la libre determinación del pueblo de Puerto Rico. Dos, reconozca el derecho que nosotros tenemos a nosotros convocar una asamblea de estatus. Y tercero, que esto es lo que sería para mí nuevo, novel, una legislación que diga, si Puerto Rico convoca a una convención de estatus, entonces... ¿Comprometer al Congreso? No, entonces se activa una comisión de diálogo. Que yo la diseño, que tenga representación Cámara y Senado de los dos partidos y representación de la rama ejecutiva. Y que si Puerto Rico convoca esa convención de estatus, ese comité de diálogo de ellos interactúe con la convención constituyente y empiece a contestar preguntas que nunca nos contestan. El efecto de las contribuciones, el efecto del idioma, la ciudadanía americana bajo las diferentes alternativas. Y luego de ese proceso de diálogo, entonces la asamblea de estatus hace propuestas que tienen que ser aprobadas por el pueblo y por lo menos podríamos decir que lo que se le lleve al Congreso fue producto de un proceso de diálogo. Dos cosas de esas tres iniciativas. Uno, usted, y era una de las preguntas que tenía acá en lista, hay quien dice que promesa hay que enmendarlo y que la Junta hay que sacarla. ¿Es realista plantear eso en estos momentos? Bueno, yo creo que enmendarla es posible. Yo creo que es posible. Lo que pasa es que Raúl Grijalva es una voz sola. O sea, cuando tú tienes... O sea, cuando los dos gobernadores de Puerto Rico no han hecho ninguna gestión en la capital federal para enmendar o controlar los poderes de la Junta, y cuando la comisionada residente tampoco la ha hecho, pues es extremadamente difícil. Por eso te digo que hay que hacer un cambio. Pero un comisionado, por ejemplo, un comisionado residente con Grijalva serían dos también en un universo más amplio. Con algo se comienza y tendría al presidente de la Comisión de Recursos Naturales y al funcionario electo por el pueblo puertorriqueño. Obviamente, si hay un gobernador que represente las visiones que yo represento, pues tendrías también la voz de la rama ejecutiva en Puerto Rico. Y estatus, si los estadistas no han podido mover el tema, ¿qué sería diferente, por ejemplo, para una propuesta como la suya, moverse en el Congreso? Bueno, número uno, que no sería otro plebiscito. O sea, no es. Número dos, yo no estoy presentando un modelo para comprometerlos a ellos a priori. Yo lo que le estoy diciendo es, ustedes tienen que viabilizar un proceso de diálogo. Si la legislatura de Puerto Rico nunca convoca a la Asamblea de Estatus, pues entonces tristemente no pasaría nada. O sea, yo no creo en que ellos nos deben imponer un proceso. Lo que diría la legislación es, si ustedes la convocan, nosotros entramos en un proceso de diálogo. Claro, esto requiere una educación al Congreso y hacerles claro que sacar a Puerto Rico de la crisis en la que Puerto Rico está viviendo por los últimos 15 años requiere revisar la relación económica y política. Y tú sabes que eso es un tema del cual yo he escrito. Sí. O sea, que estoy siendo consistente con mis posiciones y requiere mucha labor de educación, de que aquí, si Puerto Rico no recibe nuevas herramientas de desarrollo económico, se nos va a hacer muy difícil salir de la crisis. Volvamos al tema de su candidato. Y perdona, y también ha sido mi pensamiento, que es contrario a lo que la postura de la gobernadora o del exgobernador y de la comisionada residente, que yo acepto la responsabilidad que tenemos en la crisis, pero yo también quiero hacerles claro que ellos tienen una responsabilidad compartida. O sea, que la crisis que vive Puerto Rico es una combinación de acciones e inacciones del Congreso y de acciones e inacciones de nosotros. Promesa esta parte de la premisa de que nosotros somos los culpables de todo. Para eso tengo teorías legales, teorías políticas, he publicado, donde ellos tienen una responsabilidad y tienen que actuar conforme a esa responsabilidad. Bueno, en su momento usted planteó hasta una acción legal contra Todavía sostengo que jurídicamente se puede hacer el planteamiento que Estados Unidos es codeudor con nosotros, porque si ellos tienen poderes plenarios, pues como dice un artículo que publiqué en la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico, lo dice en inglés a propósito, with plenary powers comes plenary responsibility. Vamos a volver a su candidatura. Actualmente usted mantiene un programa radial diario y en ese programa pues lanza constantes críticas a su opositor, a quien ahora es su opositora política. ¿Hasta cuándo planifica ocupar un espacio como analista al tiempo que corre una campaña electoral? Mira, eso es una decisión que tomará la gerencia de Radio Isla. Yo he sido muy cuidadoso en el programa. Si tú analizas mi programa esta semana con mi programa hace un año atrás, es la misma temática. Tengo los mismos invitados.
invitados que no son de mi partido, que no piensan como yo, pero sí, yo estoy claro y lo dije desde hace meses atrás, va a llegar un momento donde pues tendré, que me va a doler porque me disfruto del programa, o sea, es algo que me lo disfruto, pero llegará un momento y eso será en conversación y en diálogo con la gerencia de la emisora. Mire, lo escuché. Y si te has fijado, si yo tengo una actividad política por la noche, yo no digo nada en ese programa. No. Por eso, pero que yo me he cuidado de no decir, y mañana vamos a estar en Guayama, nada de eso. Mi temática hoy es fundamentalmente la misma que hace un año atrás. Sí, pero ahora está en una posición que cuando critica es un ataque político. Y estoy claro, y por eso te digo, lo he estado dialogando con Eduardo Rivero desde que hice el anuncio, y pues será una determinación que tomará la gerencia en su momento. Mire, lo escuché decir ayer que a Charlie Delgado nadie lo conoce en Washington. A su juicio, ¿eso lo descalifica para ser candidato a la gobernación por el PPD? No, eso no lo descalifica, eso lo que le indica es que si él fuera el candidato, yo sería la persona que más podría ayudarlo. O sea, yo creo que en cada uno de los 3 candidatos del Partido Popular, yo creo que yo le aporto algo. En el caso de Charlie, eso que te acabo de decir, o sea, si él es el elegido por el pueblo popular, yo te aseguro que quien primero lo va a llevar a la capital federal, establecer relaciones, como candidato, sería yo. Okay. Si es Eduardo y Carmen Yulín, los dos tienen muy buenas relaciones en la capital federal y simplemente nos podríamos complementar en términos de un equipo en la papeleta. ¿Por cuál de los precandidatos a la gobernación usted se inclina? Lo hemos visto, esta semana lo vimos en la Serie del Caribe con Carmen Yulín, muy cerca allí en el parque. Bueno, porque el parque es del municipio y ella me invitó y cuando voy a Quebradilla estoy con el alcalde de Quebradilla y cuando voy a Arecibo estoy con el alcalde PNP de Arecibo. Todo el mundo sabe que me gusta el deporte. Mira, cuando iba a haber primaria, yo dije claramente que, número 1, no le pedí el endoso a ninguno para yo correr y que no iba a endosar a ninguno. Yo creo en la primaria, creo en las primarias, creo que el Partido Popular se está creciendo, está en un proceso de madurar y que desde esa perspectiva le corresponde a cada popular definido. Vuelvo y repito, para mí es popular aquel que hace 4 o 8 años decía que era popular y ya dejó de serlo. Pues mire, vaya a la primaria, empieza a tomar decisiones. Así que me voy a mantener, ahora que no tengo primaria, también me voy a mantener totalmente neutral, porque número 1, creo que debe ser el elector popular. Y número 2, si me mantengo neutral, creo que va a ser más fácil luego del 7 de junio, no solamente integrarme al que sea con el ganador, sino ayudar a mantener el partido unido. Y ahí hay un contraste con Jennifer. O sea, Jennifer, hace 4 años atrás, había primaria, Pierluisi, Ricardo Rosselló, que no se nos olvide, ella escogió a Ricardo Rosselló. Y sin embargo, y esto te lo digo por experiencia propia, a los pocos meses ya no eran un equipo. O sea, cuando yo fui con el gobernador Rosselló a Washington en el 2017, el primer viaje fue una semana antes de María, entre Irma y María, no lo olvido, porque en mi casa todavía no había luz y le bromeé que todavía no tenía luz. El segundo viaje fue después de María. Ya en esa fecha, yo fui testigo que allí ya no había un equipo. ¿Él le comentó algo en algún momento? Bueno, yo me di cuenta. Por ejemplo, fuimos a ver al senador republicano Roger Wicker, que es amigo mío, republicano, y Jennifer no estaba en la reunión y ella es republicana. Y yo, ¿sabes? Era una situación un poco incómoda. Y cuando se fueron a trabajar las propuestas de desarrollo económico, yo nunca sentí y estuve convencido que lo que estaba proponiendo el gobernador en las reuniones era similar a lo que estaba proponiendo Jennifer González. Ahora Jennifer, que hay otra vez una primaria, decidió, y ella no tiene primaria, decidió escoger a Pedro Pierluisi, pero yo creo que no. Yo creo que para mí deben ser los electores de mi partido los que deben decidir quién sea el candidato. ¿Le ha sorprendido que Eduardo Batia, que es una figura que siempre se supo cercana a usted, no abrazó de entrada su candidatura? Bueno, es que cuando yo conversé con Eduardo, igual que cuando conversé con Carmen Yulín, le dije, yo no vengo a pedirte el apoyo y no te voy a endosar. Se lo dije a los dos. O sea, que en ese sentido no me sorprendió y funciona al revés. O sea, yo le dije claramente, me voy a mantener neutral, a pesar de que, como tú muy bien dices, nosotros tenemos una relación de amistad desde escuela superior, o sea, que trasciende la vida política. Tan reciente como ayer mismo, Charlie Delgado volvió a decir que usted se va a convertir en un issue de campaña. ¿Siente o está preparado para que su propia candidatura sea un issue de la campaña contra el PPD? Mira, en parte por eso yo quería la primaria. Yo te aseguro que si hubiera habido primaria, yo ganaba Isabela.
¿Ha encuestado? No, no he encuestado. No he encuestado porque yo, es más, para que sepas, yo todavía no soy candidato federal. Porque para tú ser candidato federal hay unos criterios que es que o gastas X cantidad de dinero o recaudas X cantidad de dinero, y yo todavía lo voy a empezar a hacer ahora. O sea que eso es su percepción. Mi percepción y el proceso de los endosos. Tú no tienes idea la cantidad de endosos que a mí me llegaron de Isabela. De Isabela. Mire, el presidente del PPD, Aníbal José Torres, dijo esta semana en Noti1 que pues usted estará en la papeleta, y hoy el alcalde de Calley dijo que votará íntegro, pero reconoce los retos de tenerlo en la papeleta. En resumen, no se ve mucha emoción en el liderato del PPD con su candidatura. ¿Cómo va a cambiar esa narrativa? Es que yo no soy el candidato de la maquinaria, ni me interesa hacerlo. Esa misma línea la usa Wanda Vázquez. No me interesa hacerlo. Okay. Yo nunca llamé a Rolando Ortiz para pedirle el endoso. Yo no soy el candidato de la maquinaria. Y en parte por eso me hice disponible. Pero cuando usted vaya a Calley va a tener que hacer campaña con él, se va a sentir cómodo. Con mucho gusto, no tengo ningún problema. Pero yo le respondo a los populares de Calley. Mire, en el 2018 usted expresó que el PPD necesitaba una limpieza para sacar la mugre y el hongo. Y esta semana dijo en Nación Z que la gente que se está postulando es gente limpia, que no son mugre, pero son gente que no son rostros nuevos en el PPD. Mira, así que, ¿a quién se refería usted cuando hablaba de la mugre? En ese momento el partido vivió una experiencia nunca antes vista. Que las personas que aparentemente estaban ayudando y representando al partido en la capital federal eran los socios populares de Elías Sánchez. O sea, la mugre, cuando usted hablaba de mugre era por cercanía a Elías Sánchez. Y unas gente que representan eso. Esa gente, yo te puedo asegurar, que no tiene nada que ver, por ejemplo, con Eduardo Batia y con Carmen Yulín. Nada que ver. Nada que ver. Pero puede decir que es gente, porque en ese momento el presidente del partido, fallecido, ¿verdad? Fue discusión pública. Doctor Ferrer. Fue discusión pública. Era el bufete de Elías Sánchez, tenía unos socios populares, y cuando iban a cabildear con los PNP iba Elías Sánchez, cuando iba a cabildear con los populares, iban los populares. Y para mí eso había que romper con eso. Y creo que el proceso de primaria todavía queda mucho por transformar en el Partido Popular. Me parece que abrirse al proceso de primaria fue el primer paso y nos debe producir un cambio. Pero, ¿sabes? Que yo sea candidato del Partido Popular no quiere decir que yo voy a dejar de criticar cuando tenga que criticar a mi partido. Mi partido sabe, y lo dijo Aníbal José, que le va la vida en estas elecciones. Si, por ejemplo, si el partido no llega a unas definiciones ideológicas de hacia dónde quiere llevar a Puerto Rico, no va a salir de la crisis en la que está. O sea, el partido tiene que, más allá de decir yo soy la alternativa a Wanda Vázquez, Ricardo Rosselló, Pedro Pierluisi, tiene que decirle al país qué es lo que quiere, a dónde quiere llevar a Puerto Rico. Pero volviendo otra vez al tema de la mugre, entonces era la gestión de cabildear. ¿Ser cabildero es malo? No, porque no, tengo entendido que usted cabildeó. No, vuelvo y te repito, o sea, que el Partido Popular tuviera a los socios de Elías Sánchez haciendo gestiones en Washington. O sea, que de esa expresión usted no se arrepiente. No, yo creo que, y quiero que sepa, que sí a cierto sector del liderato le molestó. Pero en ese momento, yo te puedo asegurar que montones de populares, todos los días yo me encuentro gente que me dice, yo dejé de ser popular. Como aquello de que decía, yo era popular. También está pasando con el PNP. Ajá. Está pasando con el PNP, pero todos los días. Entonces, en una etapa, yo creo que eso está cambiando, y la primaria está ayudando. El liderato del partido decidió que solamente le iba a hablar a aquellos que se seguían llamando populares, y cada vez ese grupo es menor. Yo decidí que yo le voy a hablar a los que dicen que son populares, pero también a los que me dicen, yo me he encontrado personas que me dicen, usted me está motivando a volver a acercarme al Partido Popular o a ir a votar. Mire, tan reciente como ayer, usted en Nación Z reconoció que en su caso federal se estipuló, ¿verdad?, evidencia. Eso es admitir que hubo irregularidad en donativos de campaña independientemente del fallo del jurado. ¿Eso es cierto o falso? Quien dice que se estipula evidencia, pues admite una irregularidad. No. Ahí lo que se estipula es lo que van a decir unos testigos. Y todo eso fue... Pero al estipular es como decir, eso es cierto, no lo voy a... Tú estipulas, eso es lo que van a decir. Esta es una controversia, lo digo, que quien está empeñado en ella es Jay Fonseca, Pero antes de Jay Fonseca eso se había planteado. También, pero el problema es que Jay Fonseca da el hecho y concluye que el jurado dijo que yo era culpable, pero que me cogieron pena.
O sea, y como él creó la controversia, con todo respeto a ti, yo le dije que iba ayer, que iba a ir a su programa, no me ha querido llevar a su programa, yo le voy a dar un tiempo. Pero más allá de la controversia con Jay, usted me acaba de decir en la respuesta que eso fue un hecho. Que eso pues, era parte del récord. En una investigación que se gastaron, nunca nos han dicho cuántos millones de dólares, que le filtraban a los periodistas todo, que fue motivada y originada por Carlos Romero Barceló, que todo el país sabe que fue motivada políticamente, que yo no presenté ni una pieza de evidencia, cero, y que en 45 minutos, esa es la otra mentira, que dicen, fue por unanimidad en la Corte Federal, los veredictos tienen que ser 12-0 culpable o 12-0 inocente. Y 12-0 declararon que la Fiscalía Federal no había aprobado ninguno de los cargos. ¿Cómo usted califica el trabajo de, por ejemplo, el Centro de Periodismo Investigativo? Extraordinario. Porque es que el Centro de Periodismo Investigativo, después de su juicio, reportó que en aquel proceso hubo evidencia de violaciones de leyes estatales, aunque el gobierno local nunca procedió, pero que sí quedaron muchas dudas sobre cómo se manejó el dinero de su campaña. Entonces, ¿qué hará diferente esta vez para disipar esas dudas sobre cómo se maneja el dinero de la campaña de Aníbal Acevedo Vilá? Yo te puedo decir que el tesorero de mi campaña, que no se ha radicado todavía y no sé si tenga permiso para decir su nombre, pero cuando se radiquen los papeles, va a ser el CPA José Luis Mendoza, uno de los CPA más prestigiosos que hay en Puerto Rico, una persona de una carrera intachable. Y yo le dije exactamente eso mismo. Y le dije, mira, yo no quiero tener problemas como los que hubo en el pasado. Y él me dijo, yo hace años que no ayudo a ningún político, por ti lo voy a hacer. En el pasado se habló mucho de donativos cash, donativos a través de empresas. Y vuelvo y te repito, por eso tienes toda la razón. Y el primer paso que di fue una de las primeras personas que hablé temprano en enero, fue con el CPA José Luis Mendoza, y va a ser el tesorero el que va a firmar todos los documentos que se radiquen ante la Comisión Federal de Elecciones. Vamos a volver al tema de Washington. De resultar electos, y si en Estados Unidos, que es una probabilidad alta, revalida Donald Trump, ¿cuál sería su estrategia entonces para adelantar los asuntos de Puerto Rico? Diferente a la de Jennifer. Cuando el presidente haga algo correcto, se le reconoce. Pero cuando el presidente haga algo incorrecto, hay que ir de frente. En Estados Unidos el americano entiende cuando tú le vas de frente. Entonces, yo viví esto con Ricardo Rosselló. Yo fui a ver congresistas demócratas con Ricardo Rosselló. Y esos congresistas le decían, pero gobernador, nosotros estamos aquí peleando por ustedes frente a Donald Trump y ustedes lo único que hacen es aplaudir a Donald Trump. Yo he hablado con congresistas demócratas que me dicen, nosotros nos sentimos solos aquí. Yo, siendo demócrata, en un momento me tuve que enfrentar a Hillary Clinton y lo hice. Pero que era senadora y iba a ser la candidata y todo el mundo juraba que iba a ser presidenta. Y yo entendí en privado que ella me dijo unas cosas que eran insultantes al pueblo puertorriqueño y yo le dije, se acabó la reunión. Pero Trump como que no maneja muy bien tampoco la crítica ni quien se le enfrenta. Bueno, si él sabe que los funcionarios electos de Puerto Rico, gobernadores y comisionadas residentes, van a ir a Florida a reírle las gracias y a hacer campaña por ellos, pues, ¿cuál es la amenaza? Ahora, si tú le dices, o respetas a Puerto Rico, o yo me voy a encargar que el tema de Puerto Rico sea un tema que se discuta en los más altos niveles del Congreso, y o respetas a Puerto Rico, y yo como comisionado residente, y probablemente con un gobernador o gobernadora de mi partido, nos vamos a meter a Florida a explicarle lo que tú le has hecho a Puerto Rico, el escenario puede cambiar. Pero eso no es lo que hay. O sea, Jennifer González en las elecciones de medio término estaba haciendo campaña en New Jersey en contra de Bob Menéndez, que es el senador que más ha defendido a Puerto Rico. Porque Bob Menéndez es muy asociado al partido, muy cercano al Partido Popular. Es muy cercano a Puerto Rico. Cuando Ricardo Rosselló necesitaba defender a Puerto Rico, a donde iba era Bob Menéndez. Mire, hablando del tema de la crisis fiscal, que es el tema que más yo creo que en Washington también hay que manejar ahora mismo, ¿en qué medida usted se siente en parte responsable de la crisis que había en Puerto Rico? Bajo su administración la emisión de la deuda fue, depende del artículo que uno busque, hay algunos que lo ubican cerca de 13.000, otros 15.000 millones de dólares. Vi en un artículo, ¿verdad?, leyendo para esta entrevista, que en algún momento usted dijo que pues podía sentirse parte de algo responsable. Todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Lo que pasa es que a mí me gusta que analicen cada una de esas emisiones de bonos. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo se llama el centro de convenciones? Pedro Rosselló, ¿Cuánto dinero tú crees que Pedro Rosselló invirtió ahí? Sí, debe haber sido muchísimo. No, bajo su gobierno.
Ah, bueno, eso fue deuda extraconstitucional. Cero. ¿Sabes quién pagó en esas emisiones de bonos? ¿A quién le apuntan a Aníbal? Para pagar el centro de convenciones. Sí. Entonces lo que yo digo es, vamos a hacer el análisis. Si yo hubiera gastado 13 mil millones de dólares, salía reelecto. Prácticamente todo lo que yo tuve que tomar en emisiones de bonos fue para pagar deuda vieja. Hablando de eso. Pero asumo la responsabilidad que me toque, no tengo ningún problema con eso. No, y hablando de eso, en el informe de la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda se apunta a la creación de COFINA precisamente para pagar deuda extraconstitucional vieja, pero al final ese mecanismo terminó en más deuda extraconstitucional. Y te lo voy a explicar por qué. Pero, sí, sabemos que Fortuño pero usted se arrepiente de haber creado aquella cosa que es COFINA. Si no se hubiera creado COFINA, el Banco de Fomento hubiera colapsado en el periodo cerca del 2008. Pero la quiebra hubiese sido del banco, no de todo Puerto Rico. Se iba todo el crédito de Puerto Rico en aquel momento. Lo que pasa es que cuando viene Fortuño, y eso tampoco se ha analizado, Fortuño hizo dos cosas, y está en un informe del Banco de la Reserva de Nueva York, que dice claramente que bajo mi gobierno, COFINA solamente se podía utilizar para deuda vieja. Fortuño hizo dos cosas. No subió el IBU, porque no se atrevió a subir el IBU, pero aumentó el % del IBU que iba a COFINA. Al hacer eso, artificialmente le subió el margen prestatario a COFINA. Y segundo, enmendó la ley para que los préstamos de COFINA se usaran para gastos operacionales. Okay. Y eso es lo que nos llevó a donde estamos. Los 4 años de Fortuño se cuadraron con los préstamos de COFINA. Bajo mi administración, todo lo que se usó de COFINA fue para pagar deuda de Pedro Rosselló y de Sila Calderón, que había que pagarla, porque se había hecho, que eso no se pagó de COFINA, pero te di el ejemplo del centro de convenciones. Estaba construido y no se había pagado. Pues responsablemente hicimos una emisión de bonos, esa fue del Fondo de Turismo, para poder pagar la construcción del centro de convenciones. Tiene el nombre de Pedro Rosselló. Y él no puso un centavo para esa obra. Hay mucho tema y supongo que hay muchos años de gobierno suyo y ahora va a estar en una campaña, así que lo esperamos nuevamente por acá en otro Punto por Punto. Con mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.